Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. El pasado viernes se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una efeméride que en España suele pasar desapercibida porque la libertad de expresión se respeta y no hay periodistas encarcelados por hacer su trabajo. Pero este año ha sido distinto. Solo 4 días antes, Pedro Sánchez compareció tras 5 días que se había tomado para reflexionar sobre su futuro. Esto ya lo tratamos con detalle la semana pasada aquí en La Contracrónica. Se llegó a pensar incluso que dimitiría y que este mismo año se celebrarían nuevas elecciones generales. Pero no hubo nada de eso. Sánchez se presentó ante las cámaras a las 11 en punto de la mañana en la puerta del Palacio de la Moncloa e hilvanó un discurso victimista en el que señalaba a quienes, según él, están difundiendo bulos sobre su persona, la de su esposa y su partido. Dijo textualmente que lo que había pasado estos días era un punto y aparte, que a partir de ahora en España no habrá posibilidad de difundir noticias falsas porque se va a proceder a una limpieza. Todos los periodistas críticos con el gobierno dieron un respingo, porque Sánchez, que siempre ha tenido una relación complicada con la prensa, que no le baila el agua, les marcaba con una cruz, tratando de hacer ver que todo el que le cuestione está difundiendo bulos. Acto seguido, sobre ese tipo de prensa, la que calificó de pseudomedios y que, según él, está vinculada a la extrema derecha, se lanzó en plancha todo el Partido Socialista y sus socios de gobierno. Se refieren a ella como la máquina del fango, un término conocido, empleado por Pablo Iglesias hace unos años cuando sus prácticas dentro de Podemos empezaron a ser censuradas por los medios de comunicación. En un ambiente ya enrarecido, la Federación de Radio y Televisión emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación por las palabras de Sánchez. Más concretamente, y esto es textual, por el señalamiento de 2 de los pilares sobre los que se asienta la democracia: la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y el poder judicial. Al mismo tiempo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, más conocida como FAPE, pidió a los políticos que terminen con sus ataques a la prensa y que no intenten acallar las voces críticas. En el PSOE se han defendido arguyendo que su intención no es en ningún momento censurar, sino que se acometa una regeneración tanto en la justicia como en los medios de comunicación. Censurar directamente no pueden, ya que se lo impide la Constitución y el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Lo que sí cabe es la posibilidad de que desde el gobierno se desate una campaña de hostigamiento contra la prensa crítica, atacando a sus fuentes de financiación, es decir, la publicidad, que es de lo que viven la mayor parte de periódicos, radios y televisiones. Y aquí no solo hablamos de la publicidad institucional, un maná millonario y a entera discreción de los políticos que mantiene con vida a muchísimos medios, sino de los grandes anunciantes, las grandes cuentas, los grandes anunciantes privados, siempre sensibles a las señales que emite el poder. Pues bien, para hablar sobre este tema, que tiene agitado a todo el mundillo periodístico español, nos acompaña hoy Rubén Arranz, que hace unos días en El Independiente desgranó una serie de ideas para regenerar el periodismo sin sucumbir a los intentos de censura del gobierno. Este domingo Rubén Arranz nos regalaba 3 historias en el Independiente, porque Rubén, no me cabe la menor duda, que es el redactor que con diferencia más escribe de todo el diario, y eso que lleva poquito tiempo en él, pero él es así. ¿Qué le vamos a hacer? No le puedo culpar, porque yo también soy de los que me pongo y no puedo parar. Una de ellas merecía mucho la pena. Las otras también merecen la pena, pero esta en concreto me gustó mucho. Se titula Ideas para regenerar el periodismo sin sucumbir al intento de censura de Sánchez. Bien, esta musiquilla de que el periodismo hay que regenerarlo, de que hay que buscar dar información veraz y rigurosa, de que no puede ser que se diga cualquier cosa por los medios que sea falso, que no esté debidamente contrastado. Esto es algo que en los últimos días, concretamente en la última semana y media, desde la famosa la dimisión fake de Pedro Sánchez, se habla mucho en España. Andan todos los periodistas críticos, entre los cuales me incluyo. Yo siempre he sido crítico con el gobierno, lo soy con este, lo fui con el anterior y lo seré con el siguiente. Soy de la firme opinión de que los periodistas estamos para fiscalizar al poder, esté
quien esté en el poder. Así que quien me escuchase en el año 2016 o 2017 recordará que yo era muy crítico con Mariano Rajoy, luego empecé a ser crítico con Pedro Sánchez y seré crítico con el que venga después. No es nada especial, es simplemente que me tomo en serio mi trabajo. Y si un político, en este caso Pedro Sánchez, dice que hay que regenerar nuestro oficio, yo la verdad que hay que hacer una limpieza, yo la verdad es que me asusto, sinceramente. Pues bien, Rubén Arranz, que no está muy lejos de mí en este aspecto, criticaba al gobierno anterior, critica este y criticará al siguiente, solo faltaba. En una democracia hay que criticar al poderoso siempre y en toda circunstancia. Se puede decir aquello de, no, solo cuando se lo merece, pero es que los poderosos se lo merecen bastante a menudo. El hecho es que cuando se tiene poder se suele abusar de ese poder, en esto sí que no hay colores, el poder es uno, y en el caso de países como el nuestro es grande, porque la capacidad de hacer daño que tiene la administración o que tiene la política es muy grande, en tanto que el Estado es muy grande. Si viviésemos con un Estado minúsculo, pues no habría este problema. Bien, pues nada, leyendo esto, vi una serie de ideas efectivamente sobre las que se podría regenerar, no el oficio de periodista, que ya poco se puede inventar, pero sí la industria y el negocio periodístico, y que nada tiene que ver con estos intentos de censura que muchos en el Partido Socialista y en general en la izquierda están pidiendo desde hace unos días. Ha salido incluso una encuesta en la que un porcentaje nada despreciable de afiliados, militantes del PSOE en concreto, estarían dispuestos a aceptar, y les parecería bien incluso, que la administración, que el gobierno concretamente, interviniese la prensa. Un disparate absoluto y que nos retrotraería a épocas que afortunadamente pasaron hace ya mucho tiempo, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y lo suyo es que lo hablemos. Así que nada, tengo aquí al autor de este artículo, a quien conocéis bastante bien, porque no sé ni cuántas veces ha venido ya, pero vendrá muchísimas más. A don Rubén Arranz. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, encantado, y que sean muchísimas más porque me lo paso muy bien siempre que vengo. Sí, más ahora que te estás convirtiendo en una estrella en YouTube. No sé si sabéis que Rubén tiene un programa en YouTube. Vamos, en lugar de esperar al final para anunciarlo, vamos a anunciarlo desde el principio, para pillarle esa traición. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Y además ahora que te tengo en el estudio, mejor todavía, porque lo puedes anunciar no por teléfono como en otras ocasiones. ¿Cómo se llama tu espacio en YouTube? Es verdad, lo que no te han contado se llama, y es en V1 Media, la tele de Jano, y ahí comento artículos que escribo en el Independiente y cosas de actualidad en las que, en el ritmo tan rápido de la actualidad, de ese exceso de información que hay, muchas veces se nos pasan por alto detalles, y lo que intento aquí precisamente es no descubrir la pólvora, sino enumerarlos y ponerlos en orden. Entonces, bueno, pues es semanal, ¿no? Es semanal este programa. Es semanal, yo ya sabes que todavía no hablo muy bien, me falta ¿Cómo que no hablas? Claridad de ideas a veces, pero... Eso son fake news, eso es un bulo, es un bulo. Oye, me llamaba mucho la atención en la introducción que hacías, porque es verdad, hay que ser crítico siempre con los gobiernos. Y es que además siempre hay muchos candidatos, hay mucha gente que siempre está alabando, loando al poder. Los periodistas tienen que ser críticos de por sí, porque tienen que escarbar y tienen que decir lo que otros no dicen, auditarlo. Claro. ¿Y por qué no habláis bien cuando lo hacen bien? Porque para eso ya están sus palmeros, para eso ya se encargan ellos de hablar bien de sí mismos. Exacto, su propaganda. Entonces, claro, lo que ocurre es que al poder siempre le interesa y le gusta que le hagan cosquillas, que le doren la píldora, que le adoren, es lógico, es un mecanismo de poder, porque además siempre en el poder hay cierto, en quien está a la cúspide siempre hay cierta inseguridad que yo creo que viene causada por el vértigo. Cuando estás arriba del todo de una organización, evidentemente siempre temes primero a los que conspiran contra ti, a los que hablan mal, y sobre todo que al ver el horizonte despejado y no ver nada por arriba, a lo mejor te entra cierto temor. Siempre desconfías de quienes creen que te van quienes creen que te van a descabalgar, crees que te van a descabalgar. Pero la prensa se tiene que dedicar a eso, no a descabalgar a nadie, sino simplemente a auditar al poder, comentar lo que está bien, comentar lo que está mal, hacer juicios justos, análisis y sobre todo publicar sin miedo. Completamente. Es decir, esa idea de que tú te tengas que autocensurar, eso solo pasa en las dictaduras. Claro, lo que pasa que es muy curioso lo que ocurre en las redacciones. Esto lo he hablado con muchos compañeros. Y esto es muy importante que se sepa, porque hay autocensura ideológica. Es cierto que estas ideas de esta neoizquierda han pegado fuerte, porque en el fondo
el entrismo trotskista que en otras partes de la administración ha funcionado aquí, ese concepto peronista de los sindicatos se hacen fuertes en las organizaciones, las ideas de moda se hacen fuertes en los consejos editoriales o las mesas de la redacción, eso ocurre. De hecho, Fernando Savater, cuando se fue del país o cuando le echaron, según se quiera ver, hace unos meses, lo que decía es: el feminismo ha ganado la batalla en el país. Es decir, hay una serie de personas que tienen mucha fuerza que hacen que cualquier crítica a ese discurso esté mal vista o esté cuestionada. Y luego está la cuestión económica. La autocensura muchas veces viene porque sabes que del tema del que vas a hablar hay un anunciante detrás que está poniendo dinero de la empresa que está detrás. Pero yo creo que eso tiene que venir siempre de arriba, de nuestros jefes, de la gente que dirige el medio, de los propios accionistas, no de los periodistas. Un periodista no se tiene que autocensurar. Hay muchas profesiones a las que dedicarse que son menos arriesgadas. Es decir, tú le llevas y esto te lo digo por experiencia, tú le llevas el tema al redactor jefe. Y luego él ya verá. Pero tú se lo has llevado. Claro. Y a lo mejor te explica y sucede, pues mira, esto no lo podemos publicar porque es que ha sido meterle el dedo en el ojo a nuestro principal anunciante. ¿Entenderás que no te lo publique? Sí, te lo entiendo a la perfección, pero bueno, mi misión era preparar el tema. Exacto. Y si te censuran, tú has hecho tu trabajo. Bueno, y no es censurar, es algo lógico, claro, tú lo entiendes. ¿No? Y si quieres publicar esto, te puedes ir a otro medio. Claro. El problema es cuando te censura el gobierno, cuando la censura viene de arriba, del poder político, es que da igual al medio que te vayas, todos están igualmente censurados. Y es lo que pretenden las palabras de Sánchez. Es que realmente lo que pretenden no es algo que le impide... Vamos a ver, por partes. La Unión Europea acaba de aprobar un reglamento que básicamente sobre el papel pretende garantizar la libertad de los medios de comunicación. Y realmente en espíritu también pretende, además de eso, diferenciarlos de determinados medios o plataformas de propaganda de potencias exteriores. Ya sabes que se ha hablado mucho de la trama rusa, las influencias, la ciberguerra. Diferenciarlos, intentar acotar. Básicamente para tener una especie de registro. Yo no estoy de acuerdo en esas cosas, pero bueno, ese es el espíritu de la norma. Y una de las cosas de las que habla ese reglamento, además de proteger a esas empresas, es, por ejemplo, que sean transparentes a la hora de reconocer quiénes son sus principales accionistas. Las empresas cotizadas de los grupos de medios lo tienen que reconocer ya, porque quien vaya a invertir en esa empresa tiene que saber que el principal accionista del grupo Prisa, por ejemplo, es un fondo de inversión internacional que se llama Amber Capital, que tiene el 29% de Prisa. Por cierto, de eso el 23% es Luxemburgo, uno de los terribles paraísos fiscales de los que nos advierte esta izquierda gubernamental. A partir de ahí, lo que pretende también esta normativa es una mayor claridad en el reparto de la publicidad institucional, que desde el punto de vista editorial siempre nos fijamos en ese. Lo que hace es condicionar la línea, es decir, cuanto más cercana sea la línea de ese medio de comunicación al gobierno, por mucho que lo revistan con criterios objetivos, más dinero recibirá, pero eso tiene un efecto que generalmente no se habla, que me parece mucho más pernicioso, y es que altera el mercado. Acaba premiando el mal periodismo ultrafinanciado, ultraprotegido por el Estado, y castigando al periodismo crítico o el periodismo un poco más incisivo con el poder, que no recibe ese dinero y no puede, pues yo qué sé, desde renovar a los ordenadores hasta contratar más periodistas, hasta hacer una sede en diferentes ciudades de España, más allá de Madrid. Y eso es otro de los riesgos. Dicho esto, y vuelvo a la exposición inicial, Sánchez, en parte, yo estoy seguro que ha conseguido su objetivo con el discurso del otro día, que le han copiado varios ministros y que le ha dicho en varias entrevistas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo creo que ha conseguido es que una buena parte de los medios se autocensuren, con las amenazas a que van a dejar de recibir dinero público, que no solamente es de las campañas de los ministerios, es de las empresas públicas que, en el caso, por ejemplo, de loterías, reparten muchísimo dinero. Bueno, Renfe. O Renfe, por ejemplo, claro, o Correos, también tiene muchas campañas institucionales, varias al año. A partir de ahí, no tengo ninguna duda que va a haber medios que se van a cortar en la crítica al gobierno. Primero porque, ya sabes, esto es una cuestión de complejos. A lo mejor me dicen que soy un pseudomedio, un pseudoperiodista, y yo no quiero ser eso, yo soy un medio serio. Y en la galaxia digital en la que todo el mundo intenta competir y hacer ver que su proyecto es mejor que el otro, eso les puede condicionar. A los periodistas, por supuesto, porque saben que van a recibir ataques más furibundos. Han señalado a periodistas en redes sociales, ya desde la cuenta del PSOE. Y luego, sobre todo, hay un punto económico. Es decir, a lo mejor, si de repente me muestro demasiado crítico, me dicen que soy fachosfera, que soy un pseudomedio, y me deja de llegar un dinero por el cual, por ejemplo, yo pago la luz o el alquiler del local. Es terrible, pero yo creo que en parte por eso lo ha conseguido.
Y más cuando son tan dependientes. Tu artículo empiezas con una frase que está muy bien, de estas... las frases de Rubén Arranz en sus artículos muchas veces son lapidarias. El día de mañana se pondrán, harán memes con su cara y frases suyas, como se pone de Rabindranath Tagore y de estos, ¿no? Pues man, Rubén Arrances, no me digas que no es bueno, sabía leer. El gran problema de los medios de comunicación españoles es que gestionan miseria, pero todos aspiran a conseguir el éxito de The New York Times. Bien, es tal cual. Es así. Mira, hay un ejemplo muy interesante. Y tú cuando alguien gestiona miseria es fácil influir en él. Claro. Es decir, cuando todos son dependencias, deudas, hipotecas, es muy fácil influir en él. Hay una gran falacia, una frase falaz que se ha convertido en tópica, casi en un proverbio, es el de en mi hambre mando yo. Mentira. Tú cuando tienes hambre ya no gobiernas sobre tu hambre. Tú puedes elegir estar hambriento, moverte o no, pero el hambre gobierna sobre ti. Y todo lo que rodea al hambre y te puede sacar de ahí, al final tiene más influencia muchas veces que tu propio criterio. La libertad generalmente se adquiere bajo unas determinadas condiciones mínimas. Por eso, precisamente, corre tanto peligro el sector de los medios de comunicación de ser influido por el poder. Estos gestionan miseria. Vamos a ver. Desde 2008 hasta 2015-2016, que llegó un poco la recuperación del mercado publicitario, la inversión de los anunciantes, cito I2P, el índice I2P de Arce Media, cayó más del 40%. A eso se suma porque hubo una tormenta perfecta. Esto digamos que es el primer rayo. Luego ya descargó. El formato tradicional murió. Se dejaron de vender periódicos. En lo digital se empezó a competir contra gigantes que eran mucho más atractivos para las empresas anunciantes que las periodísticas porque tenía más retorno. Tú cuando anuncias un cosmético a través de una influencer en Instagram, a lo mejor tienes mucho más retorno que si lo anuncias en, no sé, en el diario ABC en la página 15, en la sección de Nacional, lógicamente. Se fue el dinero de los medios. Las licencias de televisión aquí se mataban por las empresas, prácticamente, por ellas, por tenerla. Aquí Rupert Murdoch, se fue, no lo consiguió, se alió con Antonio Asensio para financiar una licencia y no la consiguió, porque eran tremendamente difíciles de conseguir porque el poder quería tener su control. Ahora las licencias de televisión se han depreciado completamente. La radio digital ha hecho que las famosas antenas de radio ya no importen tanto. Es verdad, es cierto. Las cadenas tienen su negocio y es un negocio además bastante estable. Es menor que en 2008, pero bastante estable. Pero ya no valen tanto. ¿Sabes por qué? Pues porque tú estás emitiendo un podcast, porque tú puedes, y porque puedes tener mayor alcance si lo haces bien, y te lo montas bien, y sobre todo si eres constante en el trabajo. Y con una estructura de costes de risa al lado de la de una radio. Exacto. Se fueron los ingresos, tanto de la publicidad como de lo que ellos llaman la circulación, que es la venta del formato tradicional. Se crea uno nuevo con más competidores, por tanto, es mucho más difícil para los medios de comunicación conseguir dinero. Se gestiona pobreza, las redacciones han adelgazado, están famélicas con respecto a lo que eran a principio del año 2000. Recuérdalas, o sea, cuando estabas en la Gaceta, ¿cómo era esa redacción? Y no era del principal medio del país. No, en absoluto. Y estaba ya en plena decadencia la prensa de papel en aquella época. Claro. Y además, los sueldos de los periodistas son menores. ¿Eso qué significa? Ojo, alerta. A lo mejor son más tolerantes a las presiones o sobre todo a la autocensura. Un periodista bien pagado se va a creer mucho mejor, muchas veces, su papel en la sociedad que alguien que esté bajo la sombra de la precariedad. Todo eso ha conformado un cóctel que lo que ha hecho es que no se gestione un sector que sea boyante, que haya ciertas posibilidades con la estrategia actual de que crezca, que yo creo que sí que puede crecer, pero eso lo podemos comentar después si quiere. Sino que se está gestionando más o menos de la misma forma, se sigue haciendo, los digitales siguen haciendo una portada para el día siguiente, eso es inamovible. Las televisiones siguen elaborando parrillas de programación de 24 horas, cuando la televisión lineal, los jóvenes ya no la ven ni una hora al día, es una televisión, es un medio para jubilados. Se sigue haciendo lo mismo, las mismas rutinas, con mucho menos dinero, con profesionales, menos profesionales y de una forma más chapucera, peor. Por eso los medios están gestionando miseria, y eso, vamos, si yo fuera el poder, haría venir aquí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no acepto publicidad institucional en la Contracrónica. Y aquí entran anunciantes. De hecho, ahora en breve pasaré una cuña de CESCE, que es una compañía de seguros. Y ayer creo que pasó 2. Bien, a mí si me viene la Comunidad de Madrid, te digo, que es lo que más cerca me pilla, porque la tengo aquí a 800 metros de mi casa, no lo aceptaría. Pero tampoco en ningún otro
de ninguna otra publicidad que tenga que ver con, a no ser que sea una cuestión cultural, no lo sé, que quiera anunciarse el Museo del Prado, que no se ha dado caso, pero en ese caso sería algo cultural, algo que tenga que ver con contenido político. Ya sabes, la publicidad institucional atada a programas políticos, que van desde ahorra agua hasta la violencia de género y todas estas cosas. Yo me puedo permitir el lujo de rechazarla. Como me puedo permitir el lujo de rechazar la publicidad de casinos. Como me puedo permitir el lujo de rechazar la publicidad de laxantes. Puedo permitírmelo, porque no tengo que pagar a nadie. Porque tengo una estructura de costes muy concebida para esto, para lo que estás viendo. Estamos en mi estudio. ¿Y cuánto estamos ocupando entre los dos? ¿3 metros cuadrados si llega? Así es. No hace falta mucho más. Bien, el tema es que yo estoy ajustado a mi época. ¿Pueden decir lo mismo los medios? No. No, por supuesto. Es que al final es un problema de concepto del negocio. Y esa es la clave. Yo te lo digo así de claro, si me presionan, puedo irme del país. Pongamos por caso, que el peor de los casos, que se ponen a perseguir periodistas. Una noche aquí a las 3 de la mañana me llama la policía y me lleva detenido y me toma estas cosas que pasan en Venezuela. ¿Cuánto crees que tardaría en largarme? Y además largarme y llevármelo todo. Es decir, me meto el micrófono en la maleta, el ordenador, tal, la mesa y estoy en otra parte de Europa emitiendo y haciendo lo mismo en cuestión de 3 días. Es que esa es la clave, Fernando. Por eso el discurso de Pedro Sánchez no perseguía esa regeneración estúpida que nunca ningún poder va a perseguir para con los medios de comunicación, sino simplemente la censura, amedrentar, lanzar un mensaje de cuidado que yo voy a subir el tono contra vosotros. Pero es que eso funciona muy bien. Claro. Basta con que pongas en el aire el tema de la publicidad institucional y automáticamente se aflojan los esfínteres. Y ya sabes a qué esfínter, a cuál de ellos me refiero, ¿no? Correcto. Hay una cuestión muy interesante y que yo animo a las personas que nos escuchan que lo hagan, que busquen en Google Memoria Anual Publicidad Institucional. Ahí ellos pueden ver todas las campañas, porque muchas veces escucharlo es interesante porque les podemos dar algunos detalles, pero perder 10 minutos, invertir 10 minutos en ver en qué se gasta el dinero, los 138 millones de euros que se gasta solamente el gobierno de España este año en eso, todas las administraciones se gastan. Aquí no hay ninguna inocente y aquí no hay ninguna que no malgaste. Pero es que hay una campaña que creo que son 4,5 millones de euros, pero no me lo sé de memoria, lo tendría que revisar. Está dentro del plan y lo pueden mirar. Que lo que pretende es aleccionar o intentar transmitir a los hombres, hombre contemporáneo como tú y yo, que nos gestionamos, la importancia de repartirse las tareas del hogar y de cuidar a los mayores. ¿Por qué un gobierno tiene que decir eso? ¿Por qué un gobierno tiene que gastar dinero en eso? Es decir, puedo llegar a entender que hay una campaña del Ministerio de Agricultura aislada, no dentro de un plan, que diga, cuidado que no puede usted pescar peces a partir de determinado tamaño. ¿Recuerdas la famosa campaña de los pequeñines? Puede haber un servicio, como el Ministerio reparte determinados servicios, determinados contratos para determinados fines, que en un momento concreto la liciten. Que una agencia de publicidad o una agencia de medios la contrate por un precio determinado y que la difunda a medios de comunicación en un momento determinado. En este momento, por ejemplo, yo qué sé, no sé, hay escasez de atún, yo qué sé, o sea, de cualquier cosa así, o hay un momento de sequía. En ese momento se puede contratar una campaña para que digan de 8 a 10 le vamos a cortar el agua en Fuerteventura, yo qué sé. No está mal que esos avisos se sepan, que se pueden transmitir sin necesidad de pagar también, porque para eso está la prensa. Pero campañas ideológicas financiadas con los impuestos, eso se llama de una forma: propaganda. Bueno, la propaganda habitual a la que nos han acostumbrado y de la que viven muchísimos periódicos. Y dicen, bueno, pues con esto ya no puedo, porque claro, si nos quitan estas campañas, el año que viene no podemos pagar los sueldos. O directamente no podemos ni siquiera pagar el alquiler de la redacción. Bien, frente a esto, ¿qué se encuentran los medios? Bueno, unas viabilidades económicas complicadas, y no estamos hablando de medios pequeños, que podríamos pensar, claro, es que el sector está muy atomizado, hay demasiado digital pequeño. Curiosamente, a menudo esos digitales pequeños son los más eficientes y los únicos que terminan el año en números negros. El problema está precisamente en los elefantes, en los grandes, que tienen unas estructuras elefantiásicas. ¿Y con qué tiene, Fernando, el problema Pedro Sánchez? Porque yo no le he visto ninguna palabra. Es cierto, ha habido algún mensaje, pero esas palabras gruesas de pseudomedios, yo no se las he visto para ningún gran grupo. Van dirigidas a los pequeños medios, obviamente. Que son a los que va a sacar del reparto, o va a intentarlo, del reparto de la publicidad institucional.
sobrevive por tus accionistas, pero de lo público no te vamos a dar nada. ¿Y sabes qué? Que si hace solamente eso y no pasa a mayores, que lo tengo que ver, no lo va a conseguir, porque la gente los va a apoyar. Porque estoy seguro que va a haber más accionistas dentro del sector que van a apoyar esos medios de comunicación por no tener esa relación con el gobierno. No tengo ninguna duda. En ese sentido, creo que no van a cumplir su objetivo. Otra opción sería, la comentaba la semana pasada, que te acuerdas que estábamos con Lupe y lo comentamos un poco por encima, que se cree una especie de observatorio, un consejo audiovisual, como el CAC de Cataluña, a escala nacional, que se dedique a observar, a vigilar, una suerte de comisariado mediático y a señalar a unos y a otros. Eso ya lo hemos podido ver cómo funcionaba en Cataluña. Bueno, en el CAC, de hecho, han llegado casos. He seguido siempre de cerca la información del CAC porque me parece... Comentas en tu artículo el caso de Esquerra y el periódico. Lo que pasó cuando el periódico no se sumó, cuando Asensio no se sumó al tema de la independencia. Esa el historia tema del proceso. Es muy divertida. En el momento en el que el Grupo Z pertenecía a la familia Asensio y se lo vendieron al Grupo MOL, de Javier Moll, a Prensa Ibérica. En el momento en el que se cerró la operación, recibí un correo electrónico en el que me contaba de forma anónima lo que había ocurrido en los últimos años con la gestión. Había múltiples detalles, era interesantísimo leerlo. Y uno de ellos era cuando la campaña, si no recuerdo mal, de 2017, el periódico de Cataluña dedicó varios días a advertir de los riesgos de la independencia, en Esquerra Republicana se volvieron locos, completamente locos. Empezaron a recorrer instituciones y particulares, sus comisarios políticos, es que yo creo que no eran ni siquiera portavoces, según lo que me decía ese correo electrónico, para decir, daros de baja del periódico. En 2 años, la publicidad institucional cayó un 43% de la que ingresaba el periódico. Y claro, lo peor es que cuando engordas un grupo con esa publicidad, acaba siendo dependiente de ella, por tanto de la línea que marque el gobierno. Y cuando le quitas la publicidad, pues llegan los despidos. Pero hay un riesgo mayor que este, de esas palabras, de Pedro Sánchez. Y es, ¿tú recuerdas el famoso boicot que le hicieron a un programa de Telecinco que se llamaba La Noria? Que llamaban a... No recuerdo más por qué fue, porque había entrevistado a una persona muy polémica. Lo recuerdo, sí. Esto es de hace muchos años, sí. Ya esto. Sí, y dijeron, boicot a los anunciantes, os vamos a señalar si os anunciáis en este programa. Y se lo cargaron, el programa. Duró 3 semanas, porque los anunciantes se asustaron. Imagínate, Fernando, que tú vendes cervezas, por ejemplo. Y sabes que si inviertes en determinados medios que han señalado, el gobierno no lo va a hacer, pero estoy seguro que el PSOE... partidos, organizaciones que tienen alrededor lo van a hacer. Si a ti te señalan como pseudomedio y hacen listas de anunciantes que invierten ahí, eso sí que te va a afectar. Si tienes una empresa, estoy seguro de que una de tus principales preocupaciones es cómo protegerte frente a posibles impagos de tus clientes. Pues bien, eso se puede prever si cuentas con Ceste, que tiene un seguro de crédito con la cobertura más amplia del mercado, un 95%, y el menor plazo de indemnización, 2 meses. Se llama Máster Oro Integral. No solo te permite asegurar a todos tus clientes, con precios distintos según la situación de cada uno de ellos, sino que además cuenta con un sistema de monitorización en tiempo real para poder estar siempre informado de su evolución de pagos y de las recomendaciones de crédito que Ceste te suministra. Máster Oro Integral de Ceste incluye además todas las herramientas necesarias para gestionar tus créditos comerciales. Herramientas muy útiles, como acceso a servicios de financiación para que tu empresa pueda disponer de liquidez adelantando el cobro de las facturas aseguradas. También te ayudan a encontrar nuevos clientes con su servicio de prospección de mercados, asesoramiento en comercio exterior y servicios de tecnología para acceder a la información sobre tus créditos comerciales de la forma más eficaz. Entra en ceste.es o llama al 900-104-438 para conocer todo sobre Máster Oro Integral y hacer crecer tu negocio. Con eso mismo juega YouTube con el prestigio. Es decir, tú antes de subir un vídeo a YouTube, y este programa no en vídeo, pero sí en audio se está dando por YouTube, yo he tenido que rellenar un formulario. Que tenemos que rellenar todos los que subimos contenido a YouTube, en el que nos explicitan que pongamos que lleva el vídeo.
Si lleva violencia explícita, si lleva discurso de odio, patatín, patatán. Y al final el algoritmo decide si es monetizable o no es monetizable. Si eres un emisor, digamos, antiguo de confianza, como es mi caso, yo tengo todo monetizado, pues no hay problema. El algoritmo decide en el acto, pero en otros casos se demora un tiempo. Es decir, que gestiona el prestigio porque YouTube tuvo problemas en el pasado. Hubo un año horrendo, creo que fue 2017 o 2018, que muchos youtubers salieron porque había pues grupos, ya sabes, neonazis y demás que tenían sus propios contenidos y estaban haciendo dinero con YouTube, y las grandes marcas, las grandes cuentas en Estados Unidos. Sucedió todo esto, decidieron que no se querían anunciar más. Claro, Google es en esencia una gran agencia de publicidad, no lo olvides. Sin duda. Es su principal negocio. Y se asustaron y empezaron a meter filtros para evitar que suba cierto contenido a la red. O que si sube a la red, a su canal, y a su plataforma, mejor dicho, y que si sube al menos no lo monetizan. La idea era no hay que monetizar el odio, no hay que monetizar todas estas cosas. Bien, esto mismo pero hecho desde el gobierno, no desde una empresa privada en la que puedes o no puedes estar. Claro, que el gobierno no tiene como objetivo ganar dinero, sino simplemente controlar la información. En el GAC se les da bien. De hecho, diré una cuestión que yo creo que no es muy conocida, es que el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña se llama Xavier Xirgo, que fue compañero de periódico de Carles Puigdemont en El Punt, y que es el biógrafo extraoficial de Puigdemont, amigo personal. Ese es el presidente de ese órgano. ¿Te imaginas que hacer un órgano a nivel estatal? Ahora esas competencias las tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero bueno, es una cuestión que se mete muy poco lo que dicen las teles, pero imagínate que hacen ese órgano y lo dirige Óscar Puente, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando salga abrasado de transportes, después de todos los problemas que hay con la red ferroviaria, lo reciclan en comisario general de medios. O ponen a Irene Lozano, la biógrafa de Pedro Sánchez. Mira, yo casi me quedaría con Irene Lozano, no Hombre, sé qué decirte. sin duda, pero es que... Porque el otro, aparte de censurarte, también te insultaría. Exacto, sí, eso es. Iría personalmente al periódico a forrarte de tacos. No, ahora en serio. El tema es ese, que tú si quieres apretar a un sector tan precario como es el mediático en España, lo tienes fácil. La debilidad del sector es palmaria. Yo creo que está en el momento, de hecho, más débil de su historia. A pesar de que hay más medios que nunca. Es que los medios no saben competir en el... Yo muchas veces lo he comentado cuando me has invitado a la contra, y lo hemos comentado tú y yo en conversaciones. Es que la clave es estos formatos, que ya no son nuevos. Me niego a llamarlos nuevos formatos, porque es simplemente una rutina adquirida en la que habéis conseguido sacar una rentabilidad a partir de salir de determinadas manías que tenían los medios de comunicación. Pero los medios la siguen teniendo. Y en vez de corregirlas con planes potentes de negocio, que entre otras cosas muchas veces conlleva inversiones no tan grandes como ellos querían hacer ver, han continuado con las mismas rutinas. Internet da una posibilidad que creo que no ha habido nunca, porque si te fijas, incluso cuando la prensa se convirtió en industria siempre estaba a la sombra del poder. Pero Internet da una oportunidad increíble de romper toda relación con el poder. Y cuando rompes esa relación, en realidad te acabas poco a poco acercando al lector. Porque le acabas dando un servicio, porque la información es servicio, es el bien intangible más valioso que hay. Y eso es un servicio, eso sí que es un servicio público. Y si tú al lector le das eso, te va a leer cada vez más gente y te va a escuchar más gente. Pero los medios escriben o para periodistas, o para políticos. O para políticos. Y eso es muy habitual. Y eso es lo que... Por eso muere el sector. Bueno, lo ves en muchos periodistas que su única obsesión es... he escrito esto, he dicho tal cosa, a ver qué opinan mis colegas. Parecen arquitectos, vamos. Que ya sabes que hacen un edificio para que lo vean otros arquitectos y hagan la crítica pertinente. Y ya de paso se desoyen un poco entre ellos. Que no. Que no escribes para otros periodistas. Que yo no hago este programa para otros periodistas. Que yo hago este programa para la gente del común. Que yo rara vez traigo aquí a periodistas, salvo que sean mis amigos, y les tengo porque, en tu caso, no porque seas periodista, sino porque eres Rubén Arranz. Y bueno, ayer mismo hice un programa sobre Georgia con un contraescucha que vive en Georgia. Los programas que hago culturales de cine o de literatura, de libros, son los contraescuchas los que me traen su material. Y me sirve más que la mayor parte de críticos literarios o de críticos cinematográficos. Pero muchísimo más, ¿eh? Al final...
digamos que esto de la información se ha convertido en un commodity y lo llenas de valor, o lo empiezas a meter valor, o si no, no tiene precio, es un commodity, o su precio es muy bajo. Y por lo tanto el negocio se convierte en pues en lo que es actualmente para muchos periódicos. Mira el caso del País, lo que fue el Grupo Prisa. Y lo que es muy curioso porque el smartphone lo cambió todo. Y para mí, sin duda, para bien. Había una cosa muy curiosa, siempre con mi amigo Isaac, siempre pongo el mismo ejemplo. Antes la gente compraba el periódico el día, que generalmente era domingo, las empresas lo sabían, que venía el día que iban a abrir las piscinas en verano, las piscinas públicas, y a qué horario iban a tener. Había una necesidad de información que te daba el periodista. Lo que pasa que ahora, claro, con el smartphone lo encuentras en 2 segundos. Y el periodismo, en vez de especializarse, que es lo que ocurre cuando un sector pierde rentabilidad o pierde interés, lo que sigue haciendo es reproducir el horario de las piscinas. Entonces, a partir de ahí es muy curioso, porque se podría especializar, por ejemplo, en recorrer cada piscina y en contar lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, si cuenta lo que está mal, ya se está metiendo con el poder. Y a lo mejor lo que quiere es que al lado de la información de las piscinas haya un anuncio del Ayuntamiento de Madrid. Es que se traslada a todos los ámbitos y es lo mismo, la misma cuestión. No nos interesa en absoluto la mayor parte de las decisiones que se toman en un comité federal del PSOE, salvo las que tengan cierta relevancia. No nos interesa en absoluto la propaganda de determinadas empresas sobre cosas que no son interesantes. Pero si acabas escribiendo para ellas, en vez de para la audiencia de 500 millones de hispanohablantes, pues claro, te acaban leyendo y comprando ellos el periódico. Y cuando te quieren hundir, te van a hundir así. Ahora bien, a un tipo al que le escuchan 5 millones de personas, o un tipo al que le escuchan constantemente una serie de personas que están interesadas en su producto, no le van a hundir. Tú sabes que el mercado de valores tiene grandes detractores, que dicen que eso es el capitalismo salvaje y que tal, y ocupa la bolsa y todas estas cosas, pero la bolsa tiene cosas buenas, y es que nos viene a decir cuánto vale una empresa, es la principal cosa buena. Eso va a ser un golpe bajo. Esto va a ser un golpe especialmente bajo. Tengo la cotización de Prisa desde el año 2000 delante de mí, tengo el gráfico, me he ido a buscar el histórico. Bien, ¿sabes cuánto estaba la acción ayer? Bueno, ayer, hoy cómo ha cerrado, te lo digo. Hoy ha cerrado a 36 céntimos. Bueno, claro, si miramos hace un año, vamos a ver, la 2021 estaba a 48 céntimos, bueno, en 2020 1,3, en fin, bueno, siempre ha estado baja. Vamos al año 2007 y aquí he pillado un día cualquiera. 5 de abril de 2007 estaba a 265 euros. Pero es que si me voy al año 2000, octubre de 2000, me encuentro con que está a 384 euros. Sí, ellos el han 22 hecho... de septiembre a 442 euros la acción. Tú piensas la cantidad de acciones que compras hoy por 442 euros de la misma empresa, a 36 céntimos. Yo recuerdo, Fernando, cuando el día que me llevé una bronca, estaba todavía Cebrián de presidente, y me di cuenta de que con una acción de Prisa, por primera vez, no se podía comprar el periódico El País. Es decir, el precio de la acción era más bajo que el del periódico. Y me pareció muy representativo del momento que estábamos viviendo, de cómo estaba degenerando el grupo. Eso era en la época en la que acababan de vender la parte que tenían de Mediaset, ediciones generales, Digital Plus, empezaron a deshacerse porque la deuda había escalado por encima de los 5.000 millones de euros. Y les sentó fatal, porque yo creo que eso fue muy significativo. Pero es que ahora, con esos 36 céntimos, es que no compras una barra de pan en el supermercado más barato, ¿no? No, por supuesto. Desde luego aquí creo, yo no compro el pan, pero vamos, por lo que lo veo, por lo que puedo ver los precios en el supermercado, el pan cuesta más caro. ¿Qué compras por 30 céntimos? Pregunto. Nada, más allá de la limosna a alguien en la puerta de la iglesia, ¿qué puedes hacer con 30 céntimos? Aparte de comprar una acción de Prisa. Claro, y luego además es muy curioso cómo está la diferencia. Yo creo que el grupo tiene una capitalización de unos 380, 390 millones más o menos. La diferencia entre eso y su fondo de comercio, que sigue siendo gigantesco, es decir, el valor del intangible. Pero es que no tiene un valor real, es decir, tiene valor en influencia, es cierto, tiene el periódico más leído y la radio más escuchada, tiene antenas, tiene una serie de... Pero volvemos a lo mismo. Y es verdad que, por ejemplo... Bueno, pero el mercado no valora mucho las antenas, las valora 36 céntimos la acción, ¿eh? Exacto, sí. Ellos han hecho cosas... El mercado realmente no lo valora. Cuando estás pagando 30 céntimos por una acción que llegó a valer 400... Es que el mercado descuenta que no vales nada o que vales muy poquito.
Es decir, el único valor que tiene Prisa es el que los gobiernos le dan. Exacto. Los del PSOE y los del PP. No tiene más. Ese es todo su valor. De hecho, hubo una operación, y generalmente mal contada, porque como era la época de que todo el mundo está empezando a intentar saber economía. Y de repente aparece un tipo aquí de un fondo que se llama Liberty, que se llamaba Nicolás Bergruen. Y en el país no dicen, a este tipo le quemaba el dinero, necesitaba decirle a los inversores, tengo que ponerlo en algún lugar, y Cebrián y Prisa necesitaban dinero. Esto fue, yo creo, en 2007-2008. Y ahí hubo una comunión de intereses. Y Prisa explicó, Bergruen apuesta por el grupo Prisa. Y empezaron a venderle como un filántropo. Cuando lo que era un inversor que cuando no le interesó salió del grupo. Y es exactamente la misma operación que están haciendo ahora con O'Gurlian. Josep O'Gurlian es el dueño del fondo Amber Capital, está en Prisa, está en Indra, estuvo en Aguas de Barcelona, ha comprado una parte de Mediaset. Cuando no le interese, se irá y le da exactamente igual. Porque O'Gurlian está en París. Claro, además eso, o sea, entre otras cosas. El tipo tiene además un equipo, el equipo del Rennes de Francia es suyo. Yo creo que el Millonarios de Bogotá, si no me equivoco, me puedo equivocar el nombre, pero creo que es el Millonarios de Bogotá, que es un equipo de fútbol, también es suyo. O sea, es un inversor en diferentes cosas, ya está. No le interesa el negocio de Prisa. Le interesa ganar dinero a partir de ahí, el negocio periodístico me refiero, le interesa ganar dinero a partir de ahí, pues con una serie de operaciones a sabiendas de que estando en Prisa y ejerciendo esa posición de poder sobre los gobiernos, puede sacar rentabilidad sobre otros campos. Vamos a hacer otra prueba. Lo primero, ya me has dicho que esto era un golpe bajo, bajísimo. Este ya no es un golpe bajo. Esto es simplemente para que nos hagamos una idea. El grupo Vocento, que conocerás, la acción del grupo Vocento. Lo bueno de estos grandes grupos mediáticos que hubo una época en que iban a dominar el mundo. Acuérdate, hace 20 años, cuando se decía el mundo es de los tycoons informativos, de los grandes magnates informativos. No tenían ni idea de lo que... Estos son los futurólogos, ya sabes. No tenían ni idea de lo que se les venía encima, esos magnates informativos. Bien, la acción de Vocento se pagaba en 2007 a 14 euros. Bueno, una cosa normal. Bien, se está pagando 99 céntimos ahora mismo. No, miento. Se está así a 99 en el cierre de hoy. Cuando escuchéis este programa, pues igual cotiza, no lo sé, 97 o cotiza €1. Pero vamos, que lo mismo, tenemos de nuevo una caída considerable del 90% en el precio de la acción. Hay un ejercicio más curioso. Ojo, Vocento no es una empresa especialmente politizada como el caso de Prisa, que se le ha confundido a lo largo de su historia con el PSOE en sucesivas ocasiones. Cuando yo era jovencito, recuerdo que a veces ponían los cuartos de baño, ponían Prisoe. No sé si alguna vez lo has leído. Perfectamente. Ponían Prisoe. Bueno, el caso de Vocento no es ese. Tienen un montón de periódicos, ¿eh? Vemos que de nuevo tenemos un ejemplo muy parecido. Y el de la evolución de la acción de A3 Media durante los últimos 5 años, te emplazo a buscarlo completamente. Pues porque nada, tengo el ordenador delante, así se han pegado un golpe importante. Y por mucho que sigue influyendo, que es verdad, que las televisiones siguen siendo influyentes. ¿En los últimos 5 años? Sí. Los últimos 5 años, no, pues no, tampoco están tan mal, ¿eh? La tienen a 4,86 €. Sí, que no está mal. Y en el año 2017, por ejemplo, ¿cuánto? La tenían en 2015, la tenían a 13 euros, cayó en 2017 a 11 euros, bueno, está menos de la mitad. Sí. Está menos de la mitad. Pero vamos, en sus años buenos, en torno al año 2007, 221 euros, pero vamos, nunca la locura de Prisa. Sí, eso es cierto. Sí, nunca la locura de Prisa. Prisa ha sido el 99,97% de caída. Es una locura. Hay un 0,03 de margen. Ya te he dado el dato. Vamos, que no están precisamente, incluso a 3 Media, que dentro de lo que cabe no se ha comportado del todo mal, no parece un gran negocio. Si yo tuviese que comprar acciones ahora, no me inclinaría por los medios de comunicación. Hay algo que está fallando. En cambio, igual si compro acciones de Google, de Alphabet, o acciones de Apple, o de Amazon. ¿Y por qué? O acciones de iVoox, en el caso de que iVoox saliese a bolsa. ¿Y por qué? Porque han sabido tomar mejor la medida. No, porque veo negocio. Entiendo su negocio. Digo, aquí hay negocio, hay un negocio claro, tangible, ya sea a lo que se dedican y lo hacen bien. Y además dan información. Has dado empresas que todas tienen en parte, aunque no sea su negocio principal, el de la información, y lo hacen bien. En iVoox, bueno, iVoox es un caso que no está cotizada, pero es cierto, es una plataforma perfecta para que terceros hagan un periodismo muy interesante, que es el periodismo en profundidad, de análisis muchas veces, que es alternativo al del negocio de los medios de comunicación tradicional y que ofrece una mejor información sobre muchas cosas que no están
en el reporte, en el breaking news, pero que a la gente le interesan igual o más. Y eso es lo que los medios han abandonado. ¿Por qué? Porque escriben para otros periodistas y para el poder. Y la actualidad, la agenda, la marca el poder. Pero es que con estos precios de la acción no puedes trabajar más que para el poder. El caso de Prisa es clarísimo. O te entregas o te enfeudas al poder o no sobrevives. Bueno, lo ha dicho Cebrián en una entrevista en el Mercurio. Es muy divertido que lo diga Cebrián, además. El país está absolutamente en manos del gobierno. Gracias, señor Juan Luis Cebrián. Nos acaba usted de descubrir que en el cielo por la noche sale un punto blanco que se llama Luna. Pues sí, por supuesto, pero que sepa usted, señor Cebrián, que cuando estaban haciendo negocio con Santillana, con el PSOE en el gobierno de Felipe González, también era un grupo cercano al gobierno. Por supuesto que sí. Lo que no estaba era tan condicionado por el gobierno. Porque en aquel entonces sí conseguían llegar más y mejor. Era más rentable. Luego la regeneración, y ya con esto vamos a ir terminando, que ya sabes que cuando nos juntamos, y más si nos juntamos aquí en el estudio, pues es peor, nos enrollamos mucho más. Lo que, cuando digo para ir terminando, y estás tú en el estudio, que todavía queda un rato. Bueno, lo que vienes a comentar en este artículo y que nos ha dado pie para este programa, Rubén, es que si queremos regenerar la prensa, lo primero que tenemos que hacerla es viable. Con modelos de negocio de nuestro tiempo. En esencia es eso. Y ese tipo de prensa viable, con modelos de negocio de nuestro tiempo, y siento repetirme, pero es que es así, aguantará cualquier tipo de gobierno, salvo un gobierno abiertamente dictatorial. Es decir, que te venga un Maduro y te meta en la cárcel. Que eso evidentemente Pedro Sánchez no lo va a hacer, porque no puede hacerlo. No digo yo que no le apeteciese, llegado el momento, meter en la cárcel a alguno, pero no puede hacerlo. En cambio, si la prensa es genuinamente independiente y la única independencia digna de tal nombre es la independencia económica, tú no te independizas de tus padres hasta que no dejas de recibir la paga. ¿Sí o no? Por supuesto. Es tal cual. Ese es un gran ejemplo. La prensa tiene que independizarse de varias formas. Lo primero es un poco más complejo porque afecta a más sectores. La prensa tiene una dependencia de Google. Eso es así. Y Google no renuncia a hacer lobby en España, por supuesto. Ellos lo hacen. El lobby es legal. Siempre desde Podemos, desde cierta izquierda, incluso de ciertas personas, yo creo que desinformadas, siempre hablan del lobby como algo ilegal. No, el lobby es legal. Una empresa puede defender sus intereses como cualquier organización o como cualquier ciudadano. ¿Por qué no? Y Google ha hecho lobby en los últimos años para realmente hacer negocio en España, que es el publicitario, como decías, y a través de la información incrementar su influencia a través de la publicidad. Esa triple vertiente. Pero no puede ser que tú tengas un medio de comunicación y dependas del algoritmo de Google, porque tu negocio es la audiencia. Tu negocio es siempre la información, y la audiencia viene cuando tú tienes la buena información y el buen análisis. Cuando ofreces clickbait, quincalla informativa, evidentemente la gente va a dejar de leerte cuando el algoritmo de Google le redirige hacia otro sitio. Hubo un ejemplo muy curioso con el Nacional.cat, el periódico Antich. Hubo un medio de comunicación generalista que se edita en Madrid, lo digo, no me dejan decirlo, pero fue un medio de comunicación generalista, se reunió con Google y dijo, ¿cómo puede ser que en la provincia de Albacete el Nacional.cat tenga más usuarios únicos que nosotros? Y claro, en Google le dijeron, bueno, pues porque el algoritmo está premiando determinadas noticias que hacen. Y respondieron, pero es clickbait. Claro, yo imagino, no sé cómo siguió la conversación, pero yo si hubiera sido Google le hubiera dicho, ¿y qué pasa? Que tú no haces clickbait. La gente ha dejado de ir a tu periódico porque esas noticias las ha dejado de leer porque aparecen debajo en el buscador. La prensa depende en buena parte de Google y la prensa depende en buena parte de que todavía hay quien se piensa, y me reitero en esta idea porque es muy importante cuando la gente ve la tele, cuando la gente pone la radio o lee cualquier digital o periódico tradicional, todavía queda alguno yo creo, que entienda que se escribe dentro de ese circuito de influencia que sobrealimentan las empresas, los políticos y los propios periodistas. Y eso ha creado una burbuja mediática que no se corresponde con lo que interesa en la realidad. Hace falta escribir de lo que interesa. Y eso es lo que hará la prensa libre. Y luego, por supuesto, una serie de la típica racionalidad en la gestión. Por eso los digitales son rentables, los que preocupan a Pedro Sánchez, una buena parte de ellos. Porque se gestionan de forma que no gasten un euro más si no saben que lo van a poder recuperar o si no saben si un accionista les va a apoyar. Eso los grandes grupos, desgraciadamente, muchas veces no lo han hecho. O si un columnista no se lee, prescinden de él.
cosa que no se hace en la prensa legacy, llamémoslo así, Claro. porque hay una serie de complicidades antiguas, de fulanito tiene que publicar y además le tenemos que pagar mucho, porque es que, ¿cómo no va a publicar aquí? Es que tiene mucho nombre ya, pero no le lee nadie. Bueno, pero da igual, pero tiene que estar aquí, además le tenemos que pagar a tanto la columna. Son un montón de inercias traídas del pasado, es empeñarse en aplicar un modelo completamente amortizado en pleno, no en pleno siglo XXI, en el año 2024. Es que no podemos decir, acaba de empezar el siglo. Es que el año que viene habremos cerrado el primer cuarto. Y se siguen empeñando en gestionar este tipo de empresas como en 1990. Sí, además dirigiéndose a... Hay una prensa que te reconozco que es mi favorita, que es la prensa local. Siempre que voy a una ciudad procuro por lo menos leerme la edición digital del periódico. Si lo puedo comprar, lo compro. Creo que los periodistas siempre tenemos que aspirar, es verdad, a los grandes asuntos, a la caza mayor, pero también un poco a tomar cada esquina. Es decir, intentar estar donde está la gente, en la calle, y por lo menos dar una visión, aunque sea a partir de ahí una visión global de lo que ocurre. Que eso suele ser más útil y lo menos manipulable. Una versión que no sea lo que yo digo de endogámica. Es decir, que a partir de los pequeños asuntos explicar los grandes temas, que creo que es lo más complicado, porque es verdad que muchas veces tenemos que librarnos de nuestros propios prejuicios, que existen, intentar ver el mundo por encima de los árboles. Esa es la misión del periodismo. Es decir, observaba el otro día el informe del Tribunal de Cuentas sobre las mascarillas de la pandemia. Tú te puedes fijar en esos contratos y decir, fue un escándalo, es verdad, fue un escándalo. Señalan 200.000 fallos en la contratación que se dan siempre. O tú puedes realmente empezar a pensar en la gran cuestión, en qué se gasta el dinero público, por qué se permiten esos fallos y por qué realmente las licitaciones muchas veces tienen tantos fallos, tantos errores, y al Tribunal de Cuentas parece que no se le tiene en cuenta. Claro, cuando tú tienes un órgano fiscalizador y muchas veces no le haces ni caso, porque los informes se repiten los mismos fallos, los de RTV, Radio Televisión Española, son alucinantes en ese sentido. La gran pregunta es, ¿y por qué este órgano no existe? ¿Y por qué no lo hacen ni caso? ¿Y por qué se gasta de esa forma? Y a partir de ahí empezar a desgranar las diferentes preguntas. Bueno, lo que haces es la contracrónica. Tomas un tema, das contexto, tomas un tema, das información. Información, contexto, hechos, y quien quiera que lo interprete. Bueno, yo cuento una historia y hay gente al otro lado que quiere escucharla. Pero esto no tiene más misterio. No, no tiene mucho más. Yo siempre digo que este oficio es contar algo que interesa a alguien, nada más. No tiene tampoco ninguna épica especial, no somos Clark Kent, ni nada por el estilo, ni vamos a salvar al mundo, ni por supuesto a cambiarlo, pero no sé, me lo tomo como con humildad, que es lo que muchos no se lo toman, como bien sabes. Y llegan con vocación de justicieros, que eso también le ha hecho mucho daño a la prensa, o directamente como militantes, que es peor todavía. Los que hacen ese periodismo militante de que se les ve el carné del partido, vamos, en una palabra. Pero ¿qué es lo que una parte de la audiencia está esperando? ¿Y qué pasa cuando los echan? Que suele pasar a los directivos mucho más que a los periodistas, muchas veces, eso es cierto. Pero hay directores de medios, que no voy a decir nombres porque no me apetece, pero... No digas nombres, no. Ya hemos dicho bastantes, Sí. Ya bastante hemos tocado las narices hoy. Pero, correcto, que han sido activistas en su posición, y quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando los echan por esa misma cuestión, porque ya no conviene mantenerlos, son prácticamente como represaliados políticos. Miren, no, ustedes lo que pasa es que ya hay un punto en el que a su editor le conviene hacer negocio de otra forma, y usted ya es prescindible, porque usted no traía información, no traía buenos análisis. Usted venía con la lección aprendida del partido, con los argumentarios. Los partidos, eso es muy interesante. A los tertulianos de la tele les mandan correos electrónicos y WhatsApp con los argumentarios que ellos recomiendan que digan, pero claro, si les ha puesto ahí el partido porque eso ocurre, ¿cómo nos lo van a decir? Entonces esa gente es muy prescindible, esa gente no crea valor, no es fiable por sus opiniones, esa gente son papagayos. Bueno, son los juguetes rotos de los políticos. No quiero dar nombres, pero creo que cualquier oyente perspicaz sabe a quién me refiero o a quiénes me refiero. En fin, querido, vamos a ir terminando ya, que además estamos grabando este programa, nos lo vais a creer, de madrugada. Estamos aquí de noche, en plena noche en madrileña, grabando en el estudio. Bueno, nos hemos ido a cenar, me he llevado a Rubén a un mexicano, que estaba muy bien. Buena elección. Pero sí, no picaba lo suficiente para él. Es verdad, hemos pedido la
una remesa de salsa más picante. Sí, yo a mí no me gusta el picante, pero a Rubén sí. Entonces hemos pedido que pique mucho, ¿eh? Nos ha venido la camarera, que era venezolana, y ha dicho, sí, esto bueno. Se ha puesto vacilona. Bajo dicho, mi responsabilidad, no, dice, pero... Te voy a hacer firmar un papel. Bueno, claro, le trae y le ha faltado a Rubén beberse la salsa. Esto pica poco. Pero ya te ha traído otra cosa. Ya ha venido la chica filipina, pero tampoco esa. No, tampoco esta. Han hablado con el cocinero. Nada, no me conocen realmente. Ya Me encanta el picante. Ya les he dicho, nada, lo traigo mañana, le pegáis un correazo en la cara y ya vais a ver cómo se va escocido, pero bien escocido. Pues estaban las pobres diciendo, pues ya lo sentimos, que no pique. Yo la verdad no me arriesgo. Vamos, si ellas decían que picaba, es que picaba. Porque el sitio este es muy mexicano. ¿Has visto que los tacos estaban muy buenos? Eran genuinamente mexicanos. Y, ojo, hemos sido simpáticos, que a lo mejor estamos dando la impresión de, no, más picante. Ha sido muy cordial. Nos hemos portado bien, pero no picaba suficiente. Sí, así además han reído muchísimo las camareras con nosotros. En fin, bueno, pues vamos a terminar, no sin antes agradecer, por supuesto, a Rubén por habernos acompañado hoy aquí en persona, que ha venido al estudio. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Fernando, y gracias a vosotros. Un placer. Bueno, queridos, pues ya con esto terminamos la contracrónica de hoy. Estamos a 8 de mayo, no lo olvidéis. Mañana es 9 de mayo, pero es que estoy en Santiago de Compostela y entonces en Santiago de Compostela no puedo preparar mi programa de radio, mi contracrónica, así que no voy a poder estar hasta este sábado, porque luego tendremos contrahistoria en principio, porque tengo también un lío, tengo que ir con Alberto Garín a grabar la Contrarrevolución Francesa, el audiolibro, que vamos a poner nuestras propias voces, y esto son sesiones bastante largas, así que no lo sé muy bien, pero tengo, según vuelva de Santiago a Madrid, tengo un par de días muy liados con el estudio de grabación. De cualquier manera me comprometo, y esto os lo juro por Arturo, os lo juro por los tacos no picantes que se ha comido hoy Rubén. Intolerable. Rubén en el Saguaro, pues os lo juro que tenemos o contraplano o contraportada, no me acuerdo cuál es el que nos tocaba, porque es que llevo como un mes sin poderlos hacer porque no he podido. Así que, queridos, de cualquier manera, no sé cuándo volveré, pero volveré. Nos escuchamos en la próxima Contracrónica.